Bones, aquí Pedro de Motor Asturiano colaborando una semana más con Alderiques de Asturias. Hoy venimos a falavos del Gran Premio de Austria, que va a celebrarse este fin de semana y con formato sprint. Si ya conocéis el formato sprint del 2022, pues tenéis que saber que el formato de este año 2023 de esta temporada non é el mesmo. Tuvímoslo en Azerbaiyán, en Bakú, y ahora vamos a tener un formato que va a ser prácticamente igual, pero repasámoslo un poquitín. El viernes tenemos una clasificación con Q1, Q2 y Q3. Esta va a ser la clasificación que sirve para la carrera del domingo. Y el sábado vamos a tener la clasificación para la carrera sprint, también con Q1, Q2 y Q3, pero con una regla que obliga a usar neumáticos medios na Q1 y na Q2 y neumáticos blandos na Q3. Camuda un poco esta regla y ahora esos neumáticos pueden ser tanto nuevos como usados. Después de esa quali sprint, que vamos a tener la carrera al sprint. Una carrera curtia en la que se van a decidir unas posiciones con la parrilla sprint, y al terminar van a darse 8 puntos para el primer piloto, 7 puntos para el segundo piloto y así de forma descendiente hasta el octavo piloto, que va a tener un puntín. Como termina el sábado por la tarde, danos igual, porque tenemos que volver al resultado de la quali del viernes y con eso va a formarse la parrilla del domingo y vamos a tener la carrera de este domingo en Austria. Como estamos haciendo este vídeo en viernes, ya tenemos la quali que se hizo hoy, en el que algamó la pole Max Verstappen y tenemos a los dos Ferrari en la segunda y tercera posición, tercero Carlos Sainz. Eliminados de Q1 quedaron Russell y Pérez, que saldrán 11º y 15º en la parrilla del domingo. Y ahora vamos con los horarios para este Gran Premio de Austria. El viernes tuvimos ya la quali y ahora el sábado vamos a tener a las 12 de la mañana la clasificación para la carrera sprint y a las 4:30 la propia carrera sprint. El domingo la carrera de Austria y el circuito europeo y por tanto la carrera va a ser a las 3 de la tarde, va a entamar. Si lo veis en distintas televisiones pues tendréis previos en antes, pero la salida de la carrera va a ser a las 3 de la tarde el domingo con esa parrilla que ya repasamos, con Verstappen primero, con Leclerc segundo, con Sainz tercero y con Alonso en una séptima posición y el seu compañero Lance Stroll en la sexta posición, na que van a poder defender los intereses, por supuesto, de Aston Martin en el circuito Red Bull Ring. Con esto, más nada, muchas gracias por vernos.